Vamos a pasar allí en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37 y 39. Vamos a leer una historia conocida, también un relato conocido. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 39. Dice así la palabra. Y se ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zorrún que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Conocemos la historia. Allí los filisteos estaban desafiando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Saúl era el rey en aquel entonces, tenía el ejército de un lado, del otro lado estaba el pueblo enemigo. Pero ellos tenían un paladín, un hombre gigante, aproximadamente de 3,5 metros, que salía todos los días al campo de batalla a desafiar al pueblo de Dios, y le decía: si uno de vosotros viene y pelea conmigo y me vence, nosotros seremos siervos de ustedes. Si nosotros le vencemos, ustedes serán siervos nuestros. Esa es la estrategia del diablo. El diablo te dice: ve a pelear tú solo. Y Dios no nos manda a pelear solo. Dios nos manda a pelear unidos. Estar unido con el pastor, con la pastora, con los siervos, en sujeción, bajo la autoridad la cual Dios te ha mandado. Cuando tú estás en autoridad, bajo sujeción, es cuando la unción te respalda. Es cuando el Espíritu Santo viene a darte autoridad y poder a tu vida, porque estás en sujeción y bajo autoridad. Y esa es la estrategia del diablo, que tú te apartes solo, que tú hagas tu pelea sola, y tú tienes que estar unido al cuerpo de Cristo. Pero nadie lo iba a desafiar. Durante 40 días ese gigante salió a desafiar al pueblo de Dios, y el pueblo atemorizado. Ahí estaba Saúl, que era un hombre alto, más alto que todo lo del pueblo de Israel, pero también estaba atemorizado porque no iba a la batalla. Y ahí apareció un muchachito, un jovencito de 17 años apenas. Cuando vio la historia, vio lo que estaba aconteciendo, fue al rey y le dijo: oh rey, yo voy a ir a pelear contra ese gigante. Y el rey lo miró y le dijo: pero tú ¿qué vas a hacer? Y David le dice: mira, cuando yo estaba allí en el monte cuidando las ovejas de mi padre, venía el oso, venía el león, arrebataba las ovejas, yo iba tras el león, tras el oso, y le sacaba las ovejas de la boca del león y el oso, y lo mataba. Sorprendido Saúl por lo que hacía este muchachito. Y entonces, ¿qué hace Saúl? Le dice: bueno, ve a pelear, a enfrentar a aquel gigante. Y cuando le pone la ropa, le pone el escudo, le pone el chaleco que tenía Saúl, le da su lanza, le da su escudo, y él no pudo andar. No pudo andar con el equipo de Saúl, no pudo. Y le dice: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué, nunca estuve con esto. Y se sacó de sí todas aquellas cosas, y dice que tomó su honda y las piedras lisas. Y dice la palabra de Dios, conocemos la historia, fue a la línea de batalla, enfrentó al gigante, lanzó esa primera piedra, cayó, le cortó la cabeza y trajo la victoria a la nación de Israel, David. Y dice el versículo 50 de Primera de Samuel: y así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Los obstáculos fueron el escudo, la lanza de Saúl. Muchas veces obstáculos, queremos copiar métodos del mundo y traerlo dentro de la iglesia, métodos de otras personas y meterlo dentro de la iglesia. Son obstáculos, copiarnos del mundo. No, Dios le dio la victoria a David con lo que él tenía. Él tenía esa honda y esa piedra, y tú tienes lo que Dios te ha dado, y con lo que Dios te ha dado tú eres un vencedor. Lo que Dios te ha entregado a ti es su Espíritu Santo, su presencia. Ha puesto el sello
ello en ti. Y tú eres más que vencedor por aquel que te amó en la cruz del Calvario. Y Dios te llevará de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque Dios ya lo ha depositado en tu corazón. Está dentro tuyo, es el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que aquí un remanente había salido del cautiverio de Babilonia. Llegaron allí a la nación de Israel. Por 70 años estuvieron cautivos. La nación de Israel estuvo destruida, las murallas, el templo, la ciudad quemada, las puertas del templo quemadas, y un remanente pequeño, un grupo pequeño de hombres y mujeres llamados por Dios, y ellos con amor a Dios, con amor a la obra, fueron allí a Jerusalén a reconstruir primeramente el templo para adorar a su Dios. El tiempo de la reconstrucción, fueron a construir el templo, después tenían que levantar las murallas, pero era un grupo pequeño. Pero al frente tenían el enemigo, que no quería que esa nación se volviera a levantar, y el enemigo los había rodeado, y ellos era un grupo pequeño que estaban trabajando. Y dice la palabra de Dios allí, capítulo 4, versículo 10. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Estaban trabajando, estaban restaurando el templo. Para restaurar el templo primero tenían que sacar el escombro. El escombro era mucho, es mucho trabajo, el trabajo de restauración. Cuando Dios tiene que restaurar un alma, una vida que viene del mundo herida, lastimada, Dios tiene que limpiar primero su corazón. Y es mucho el esfuerzo, es mucho el trabajo, porque la persona se tiene que abrir y comenzar a sacar todo ese escombro, toda esa basura que hay en su corazón, y es mucho el trabajo, y las manos de los obreros se habían debilitado, ya no tenían fuerza, y encima estaba el enemigo al frente haciendo presión para que ellos no siguieran trabajando, y dijeron: no podemos lograrlo. Cuando viene el desánimo, viene el desgano, viene enseguida la palabra negativa: no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr, no lo vamos a alcanzar. Viene el desánimo, viene el desgano, es un obstáculo en el camino que tenemos que quitar. Lo negativo en nuestra vida, el desánimo, el desgano, tiene que ser sacado de nuestra vida. Y ellos dijeron: no lo vamos a lograr, no podemos edificar el muro. El enemigo siempre te va a sembrar continuamente en distintas áreas de tu vida, en lo material, en lo espiritual y aún en la familia. Esto no va más, esto se está terminando, acá no salimos a ningún lado, porque es el enemigo que está metiendo presión. El trabajo es mucho, te has debilitado. Y ahí es donde Dios envía su palabra, y dice la palabra de Dios allí en el versículo 14 del capítulo 4. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelea por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esa fue la palabra que Dios envió a Nehemías para este pueblo que estaba desanimado, que estaba cansado, que habían perdido las fuerzas para seguir adelante. Acuérdense del que el Señor es grande, del que el Señor es poderoso, del que el Señor es temible, y que las demás naciones, cuando nos reuníamos para adorar a Él, temblaban porque el Dios de Israel estaba con nosotros. Acuérdense que el Dios de Israel pelea por ustedes, pelea por sus hogares, pelea por su familia, por sus hijas, por sus hijos. Es decir, que cuando tú estás acá buscando a Dios, el Señor está allí con tu hijo inconverso, con tu esposo inconverso, con tu esposa inconversa. Está trabajando con ellos, está trabajando con ellos, convenciéndolos para que ellos vengan a buscar de su presencia, mientras tú sigas adorando al Dios del cielo, que Él está aquí. Acuérdense, fuerte el aplauso para Él. Ocúpate de las cosas del Señor y Él se ocupará de tus cosas. A su nombre, obstáculo, el desánimo, el desgano. Continuamente el enemigo nos quiere debilitar con esas cosas. Y seguimos en la palabra de Dios. Vamos allí en San Mateo capítulo 13 de la palabra de Dios. San Mateo capítulo 13 de la palabra de Dios.
un relato conocido. Versículo 53 de la palabra de Dios al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús esta palabra, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús venía de las ciudades donde la unción y el poder lo respaldaban, donde daba de comer a multitudes, 5.000, 10.000 personas, multiplicando peces y panes, levantando a los paralíticos, los ciegos veían, los sordos oían, las multitudes le seguían, milagros sobrenaturales, resucitando muertos, algo tremendo en la vida de Jesús. Y de repente Jesús llega allí a Nazaret donde él creció, donde los vecinos lo habían visto nacer, crecer. Y de repente aparece Jesús con milagro extraordinario. Cuando Jesús se paraba a enseñar la palabra de Dios, había algo especial. Tenía un carisma tremendo. Él no enseñaba como los demás sacerdotes, sino que había algo especial. La unción cautivaba a las personas. La unción lo respaldaba. Cuando él se paraba a enseñar la palabra de Dios, sus vecinos, sus amigos que lo habían visto crecer, decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría? Porque lo conocían a Jesús, sabían que era el hijo del carpintero, que había trabajado toda su vida con la madera, con el serrucho, con el martillo, que no había ido a la universidad, que no había ido a estudiar, que no se fue a preparar para ministrar la palabra de Dios. 30 años en la carpintería con su padre, conocemos a su padre, a su madre, a sus hermanos. ¿De dónde sacó esta sabiduría, este poder para hacer milagros? ¿Quién es este? Lo que veían en Jesús era la parte exterior, el frasco, el lado de afuera. Veían en Jesús, pero no podían apreciar lo que había dentro de Jesús. Y muchas veces van a ver tu apariencia exterior y te van a juzgar por tu apariencia exterior, por el color de tu piel, o porque eres alto, porque eres bajo, porque eres ancho, porque eres bajito. Siempre las personas te van a juzgar por tu apariencia, pero no pueden ver lo que hay dentro tuyo. Y lo que estaba dentro de Jesús era la presencia divina del Espíritu Santo de Dios. Y lo que está dentro tuyo es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es lo divino de Dios, que Dios ha elegido un vaso de barro, que eres tú, que soy yo, y ha depositado su tesoro, que es su presencia, es su gracia, es su unción, es su Espíritu Santo, está dentro tuyo. Y lo tienes que cuidar. Y por la incredulidad de ellos, no pudo hacer allí muchos milagros. La duda, el temor, la incredulidad impide que Dios obre. La fe mueve la mano de Dios, pero la duda, la incredulidad impide muchas veces que tú y yo recibamos el milagro de Dios. Dios no ha perdido el poder. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su amor no ha cambiado, su poder no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros, sigue levantando a los paralíticos, sigue levantando a los muertos, sigue resucitando a esas personas que están muertas en el mundo, en pecado y en delito. Él los sigue resucitando. Fuerte el aplauso para Él. Bendito sea su nombre. A su nombre.